primer motivo es la condición del individuo, es decir, su forma de ser va a depender de su personalidad, de su educación, de qué valores son los que realmente esa persona ha adquirido. Y el segundo motivo es el gran consumo de alcohol y drogas. En cuanto a las agresiones y abusos sexuales, creo que un factor determinante suele ser que en la actualidad muchos jóvenes no saben aceptar un no por respuesta. Por a veces el uso o el abuso que hacen de juegos violentos, de consola y demás, pues pueden tener unos brotes un poquito más agresivos. También creo que es muy importante cómo está enfocado socialmente la diversión ahora mismo, ¿no?, de los jóvenes, que si no bebemos o si no nos drogamos no nos divertimos. Existe el peligro e intentar en la medida de lo posible controlar y tener la máxima capacidad de reacción dentro de la situación en la que cada uno se encuentra. Creo que lo más importante es aprender a reconocer los peligros que hay en este tipo de ambientes, concienciar del verdadero peligro de estas sustancias y que los jóvenes lo interioricen. Yo les diría que tengan en cuenta dos factores. El primero, que conozcan el lugar o los lugares de alterne. Y segundo, qué tipo de ambiente hay en ese lugar de alterne al que tú vas, aun sabiendo que el 100% de seguridad jamás lo tendrás. También muy importante es que sepa decir que no ante ciertas situaciones, porque debido a cómo está actualmente la sociedad, por desgracia se ofrece una amplia gama de drogas, estando a estar al alcance de cualquiera hoy día. Y finalmente puedo recalcar que los jóvenes deben de saber cómo pedir ayuda, que es bastante importante, con diferentes teléfonos que se ofrecen, como el 091, el 112, el 116, y también hay aplicaciones como Alercos que permiten pedir ayuda de forma discreta sin ser detectado con la gente. No, yo no puedo tratar a ningún familiar ni a ningún amigo por motivos lógicos, ¿no? O sea, yo me vería afectada y no podría ver la situación con objetividad, pero lógicamente acompañaría a la persona dando todos los pasos básicos. Por supuesto, siempre aconsejar que vaya a un terapeuta. Una vez que el hecho se produce, pues lo que sí haría sería tranquilizarla, ya que su estado de ánimo estaría de alguna manera incontrolable. Una vez que ella estuviera tranquila, que nos cuente la versión de lo que ha pasado y ya conocedores de todo ello, el acto siguiente es denunciar. Toda persona que cometa un acto delictivo tiene que ser responsable de él. A partir de ahí, lógicamente, yo buscaría a un profesional cualificado que le ayudase. Pues se proporcionará la asistencia necesaria, se comisionará allí pues, un indicativo médico, se traerá a un centro médico y una vez que ya recibió toda la asistencia y su estado de salud sea el idóneo, se le facilitará toda la información necesaria para, ante la posibilidad de interponer una denuncia y así poder evitar una posible victimización secundaria de dependencia policial. Este cartel no debería estar permitido y creo que en la actualidad se está denunciando con mucha más contundencia este tipo de anuncios machistas que denigran a la mujer y que son inadmisibles en nuestra sociedad. Pienso que la persona que hace este tipo de carteles y que por otra parte la sociedad sea tan permisiva, porque lo estamos permitiendo con nuestras gracias, es decir, pensamos que es una gracia, pensamos que es una broma más. No, señores, es serio. Y entonces, en respecto a las repercusiones de los carteles como el de la imagen, fundamentalmente es que si se normaliza que el ocio va relacionado con el sexo y además con el alcohol y las drogas, se favorece el hecho de que en determinados ambientes sea normal el consumir alcohol o drogas hasta puntos en el que ya no se es consciente de lo que se realiza o hasta puntos en el que se puede abusar de ti sin tú poder negarte. También puede afectarle físicamente y tener grandes problemas de salud si es interpretado al pie de la letra, ya que sin duda alguna una publicidad así fomentará de forma considerable el consumo de alcohol, principalmente entre los jóvenes. Este tipo de publicidad realmente no favorece nada porque no va a ayudar a vender más y lo único que está haciendo son estereotipos y baja autoestima en menores. Creo que la publicidad debería ser responsable. ¿Cuáles son las drogas más utilizadas para la sumisión química? Como drogas de sumisión química hay más de 30 sustancias implicadas. Las más habituales son el alcohol etílico y los hipnóticos benzodiazepínicos, preferiblemente de vida media corta. Otras sustancias
están el éxtasis líquido, conocido como el GHB, la belladona, los alcaloides del opio, cannabinoides, cocaína, disolventes y la que está muy de moda ahora, que es la burundanga o escopolamina. Esta es la conocida como droga del violador. Una vez que entra en el organismo, pasa al hígado, donde es metabolizada, luego entra al torrente sanguíneo y es conducida hacia el cerebro, donde actúa con fuerza. El máximo efecto se alcanza durante de 1 a 2 horas. Luego cede poco a poco y se va eliminando por la orina. Estas sustancias suelen ser fáciles de obtener, tanto legal como ilegalmente, son insaboras, incoloras y se suelen mezclar con las bebidas alcohólicas. Son activas a dosis bajas, de acción rápida y corta. Actúan sobre el sistema nervioso central, unas tienen función depresora, otras estimulante, y lo que hacen es alterar el nivel de conciencia de la persona. Así, las depresoras ralentizan o inhiben las funciones o la actividad de alguna parte del cerebro. ¿Los jóvenes que han sufrido o sufren bullying son los más expuestos al consumo de sustancias químicas? Bueno, yo primero empezaría a decir que la persona, o sea, un alumno que sufra bullying, lógicamente yo hago responsable de su proceso pues el profesorado completo, incluido el director. No entiendo que en un colegio alguien que tenga un problema de bullying no sea conocido, y es la verdad inaceptable que una persona se quite la vida sin que nadie sepa nada, ¿no? Y partiendo de ahí, pues tengo que decirte que es incidir, pero si la persona estuviese formada de alguna manera y tuviese una personalidad definida, sería más difícil. Se entiende que estas personas tienen una personalidad débil, por eso lógicamente el problema lo sufren ellos, y aunque no tendría por qué ser el 90% o un 100%, es verdad que hay muchas personas, puede ser un 80%, que debido a su estado sí que pueden pues de alguna manera buscar un refugio en estas sustancias por falta de apoyo y por falta de compromiso de todo alrededor, de toda la sociedad, desde sus propios compañeros, incluido profesorado, y luego la familia y demás. ¿Cuáles son los cargos penales para una persona que ha abusado de otra mediante la sumisión química? Los cargos penales para una persona que ha abusado de otra mediante la sumisión química es una pena de prisión de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses por abuso sexual, que consiste en que, sin violencia o intimidación y sin consentimiento de la persona, realice actos que atentan contra la libertad sexual de otra. Pero si además ha existido acceso carnal por vía vaginal anal o bucal, la pena es de prisión de 4 a 10 años, y pudiéndose imponer penas mayores si existen otras circunstancias agravantes, como que, por ejemplo, la víctima sea especialmente vulnerable o que haya parentesco. Y además, el artículo 183 del Código Penal castiga con mayor pena si existe abuso sexual a una persona menor de 16 años. Entonces la pena es de prisión de 2 a 6 años si ha existido un abuso normal, como puede ser un tocamiento, y si además ha habido acceso carnal, la pena es de 8 a 12 años, independientemente de que luego se puedan poner penas mayores por ser la víctima especialmente vulnerable, porque sea menor de 4 años, porque actúen 2 o más personas, etc. ¿Hay diferencia si el consumo es voluntario o provocado por el abusador? No hay diferencia si el consumo es voluntario o provocado, porque lo único que consiste el abuso sexual es que tú, sin consentimiento y sin violencia ni intimidación, agredas a una persona sexualmente o abuses de una persona sexualmente, y eso puede ser de cualquier manera posible, y entre otras, dice el artículo 181 en el apartado segundo, que se considera que hay abuso sexual no consentido cuando la persona está privada del sentido, tiene un trastorno mental o se han usado fármacos, drogas o otra sustancia química natural idónea a tal efecto, de tal manera que es independiente de que el consumo sea voluntario o provocado por el abusador. ¿Es que los padres son conscientes de la normalización que hay de las drogas en el entorno social de sus hijos? Pues parece que en muchas ocasiones, parece como en los anuncios, que son los padres los últimos en enterarse, ¿no? En el municipio en el que trabajo hay una cierta permisividad con el uso del cannabis por ser considerado como una droga blanda.
Y el problema es el uso recreativo que se hace casi diariamente y que está llegando a muchísimos adolescentes a un abandono temprano en los estudios, ¿no? Por no meterme en un uso también más, creo que irregular, de otro tipo de drogas, pero bueno, muy asociados a zonas de ocio y a fines de semana. La tercera. ¿Conoces el porcentaje de violaciones denunciadas este año y has mediado en alguna situación de estas? Desconozco estadísticas en cuanto a violaciones denunciadas, pero sí que creo que hay una gran cantidad de ellas que no se denuncian. Principalmente por miedo y por vergüenza, pero también creo que hay una gran cantidad que es por desconocimiento. Porque aunque actualmente hay mucho tipo de información en los medios de comunicación, redes sociales, para fomentar que se denuncie este tipo de acciones y evitar que se produzcan, actualmente vienen muchas personas de Erasmus a estudiar a España, que aquí no tienen familia, tienen problemas con idiomas hasta que no siguen dominarlo, y personalmente me ha pasado el caso de pedirme una chica extranjera de Erasmus ayuda porque me comentó que se había levantado en la cama con una persona que desconocía totalmente y no se acordaba de nada. Bien porque estaba al efecto del alcohol, por sustancias estupefacientes o también porque le habían podido echar algo en la bebida. Y esta persona pudo denunciar porque pidió información. Si acude a la consulta una víctima de abuso sexual, ¿se debería comunicar lo sucedido a los familiares y cómo debería ser su actitud? Si estamos hablando de menores de edad, sí que hay que comunicarse a la familia, pero también depende del tipo de agresión. Si, por ejemplo, el menor de edad está sufriendo una agresión sexual, un abuso sexual por parte de un familiar o por parte de un adulto y está en riesgo, es obligación de intervenir, ¿no? A lo mejor no al familiar, pero sí a las autoridades pertinentes. De todos modos, siempre se va a intentar que sea la propia víctima la que comunica a los familiares que está habiendo un abuso sexual o que está viviendo este tipo de situación. Es donde normalmente se tira, pero si el menor realmente está preso, como profesionales hay que intervenir. Si la agresión sucede en un mayor de edad, siempre va a ser la víctima quien decida si lo cuenta o no lo cuenta, pero se va a trabajar siempre lo mismo. La confianza y el apoyo en los círculos cercanos que son los familiares y amigos.